Ok, chicos. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo que es la clase como tal. Después vamos a ver lo que va a ser la actividad para el tercer control, que sería ya nuestro último control. Tendríamos con eso las tres evaluaciones continuas. Y después vamos a comentar ciertas cosas, a reflexionar, que está tan de moda esa palabra, sobre la solemne. ¿Ok? Ya. Comencemos. Como saben, estamos en la última unidad, la unidad 3, que es la de Derecho Internacional. Ya vimos la introducción al derecho, ya vimos el derecho comercial y estamos como al 60% de la unidad 3. Y estamos en nuestra semana número 11 de 18. 18 contando examen 1 y examen 2, obviamente. Si se acuerdan, la clase pasada estuvimos viendo... Hay un micrófono, si lo pudieran silenciar. La clase pasada estuvimos viendo todo lo referente a, antes de la solemne, obviamente, a lo que era el tratado, ¿ok? Cómo se podía declarar la nulidad del tratado, pero ahora lo vamos a entrar a ver más a fondo en sí, qué es un tratado, ¿ok? En primer lugar, el tratado, cómo se adecua a la ley nacional, tenemos que saber exactamente qué es el tratado, tenemos que entrar a definirlo. Ahora bien, como concepto, como siempre lo hacemos, los vamos a separar para que nos quede mucho más claro. En primer lugar, un tratado es un acuerdo de voluntades, tal cual un contrato entre las personas, pero esto va a ser a un nivel, a una escala mayor. Siempre tiene que haber un acuerdo de voluntades. Si un Estado obliga a otro por medio de armas de violencia o inclusive de corrupción, esta voluntad está viciada y todos los vicios en el consentimiento acarrean la nulidad de los actos. Así que un tratado siempre va a partir por un acuerdo de voluntades. Ahora bien, ¿entre quiénes? Entre dos o más sujetos de derecho internacional público. ¿Ok? Siempre tiene que haber mínimo dos. ¿Cuáles son los sujetos de derecho internacional público? Como ustedes lo saben, son los estados, o sea, el nombre más jurídico de un país, los estados soberanos, y también pueden ser las organizaciones internacionales, ¿ok? Podrían ser la ONU, la Comunidad Económica Europea, la OEA, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ok? Esos pueden ser los dos sujetos de derecho internacional, o estados u organizaciones internacionales. ¿Para qué? Para fin de regular sus relaciones, es decir, obtengo derechos, pero también tengo obligaciones. Es lo mismo cuando se hace un contrato en materia civil entre personas, pero esto va a ser a un nivel más amplio. Tiene otro nombre, obviamente, se llama tratado, pero es lo mismo, un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional público y que regulan ciertas relaciones. Y obviamente van a traer derechos y deberes. Póngale el nombre que usted quiera, acuerdo, convención, convenios, cartas, estatutos, compromisos, protocolos, pero esto siempre es un tratado. Imagínense que el gran paraguas es tratado y todo lo que va abajo, acuerdos, convenciones, cartas, estatutos, son tratados. Es como que fuera el paraguas fuera personas, pero está ahí, blancos, negros, chinos, altos, bajos, gordos, pero todos son personas, aquí es igual. Bien sea se llamen estatutos de Roma, cartas compromiso, protocolos, todos están bajo el nombre de tratados. Ahora bien, los tratados, una vez que los países lo firman y lo introducen a su jurisdicción, después de la ratificación en el Congreso, obviamente, eh, pasan a ser obligatorios, tanto para el Estado como para las personas. Pero para que esto ocurra, tienen que pasar dos hechos, la tramitación externa y la tramitación interna. Vamos a ver primero la tramitación externa. En primer lugar, surgen las negociaciones. ¿Cuáles son las negociaciones? Son aquellos primeros pasos, van desde el primer paso en que un presidente llama a otro, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller se reúne con otro, presentan cierto tipo de negociaciones, van y regresan, ven qué peticiones pueden cumplir, cuáles no, es tal cual una negociación de cualquier tipo de contrato, pero a nivel de mayor jerarquía. ¿Ok? Una vez que esta negociación ya llegó a buen término en el sentido de que ya ambas partes, en caso de que sean dos, o más si es multilateral el tratado, una vez que están de acuerdo y ya tienen el tratado no firmado,
se pasa a la siguiente etapa, que es la ratificación del tratado. Ojo, esta ratificación del tratado no es la del Congreso Nacional, porque eso es la tramitación interna. Estamos en la tramitación externa. La ratificación del tratado no es más que aquella firma, ese acto solemne mediante el cual el representante del Estado, puede ser el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores, eh, suscribe y, entre comillas, obliga a su nación con este tratado. ¿Ok? Entonces tenemos la negociación, que es donde se hacen los borradores, donde se discute, después se pasa a la ratificación, que es el acto solemne, y en tercer lugar vienen los medios destinados a poner en conocimiento de las demás organizaciones o demás estados sobre este tratado. Aquí está lo que llamamos la publicidad. Ojo, sáquense el concepto para este punto de la publicidad que conocen en marketing. No es ese comercial en televisión vendiendo algo. No, esta publicidad y la publicidad en general para el derecho se refiere a dar a conocer, como notificar a las demás naciones o demás organizaciones de que este tratado se firmó. ¿Ok? Puede ser mediante cartas, mediante comunicados oficiales, inclusive puede citar al embajador de los demás, de otros países y entregarlos personalmente. Porque esto es la publicidad, ese es el medio en el que está destinado. Una vez que, perdón, una vez que finaliza esta tramitación externa, viene obviamente la tramitación interna, que es la que se realiza en el país. Como ya ustedes lo saben, la tramitación se materializa del tratado con el mismo procedimiento de una ley ordinaria que ustedes explicaron en la solemne y que habíamos visto antes en clase. El mismo procedimiento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, comisión mixta, se aprueba la misma discusión para ratificar el tratado de manera interna. Una vez que el Congreso aprueba este tratado, pasa al presidente para que lo promulgue. ¿Ok? Y lo promulga ante qué, ustedes ya lo saben, ante el famoso decreto supremo. ¿Ok? Si se acuerdan, ¿qué viene después de la promulgación para el proceso de leyes, que es el mismo de tramitación, después del decreto supremo? ¿Quién se acuerda? La publicación en el diario oficial. Exactamente. ¿Quién respondió que no vi? Yo, la Camila. Muy bien, Camila. Exactamente. Viene la publicación en el diario oficial. Estás leyendo mi PPT. Publicación en el diario oficial. ¿Y esto qué significa? Que entra en vigencia. Es decir, que es obligatorio para el Estado y para los ciudadanos que habitamos en ese Estado. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que es un tratado, la tramitación externa o la tramitación interna? ¿O continuamos? Les recuerdo que No, cuando comparto todo bien. pantalla, gracias, cuando comparto pantalla no puedo ver el chat porque se desaparece, así que si alguien tiene una duda escrita es mejor que la haga a Vox Populi. Bueno, en vista y considerando, continuamos. Ok, los tratados internacionales y los derechos individuales. Tenemos súper claro lo que es un tratado, ¿ok? Pero su relación con los derechos individuales. Para saber esta relación, primero obviamente tenemos que definir qué son esos famosos derechos individuales. Los derechos individuales es el sinónimo con el que se conoce desde hace décadas los llamados derechos del hombre. Derechos del hombre es el nombre, obviamente es para todos los seres humanos, ¿ok? Estos derechos son intrínsecos a la persona, ¿ok? Son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ya los vamos a ver más adelante, pues se dividen en derechos sociales, económicos. Pero, ¿de dónde surgió esto? En el derecho hay ciertas corrientes como el derecho natural, el derecho positivo, pero nunca hubo un conglomerado de estos derechos como tal enumerados en un tratado que firmaran los países. ¿Qué sucedía? Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿okay? No existían antes de la Primera Guerra Mundial no existía una especie de sociedad de naciones, ¿ok? Los países podían ser tratados individualmente, o sea, tratados bilaterales, pero una organización como tal no existía. En 1914, con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, comienza todo lo que es la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, y a raíz de todas las atrocidades que se hicieron en la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, lo que fue el combate a la población civil, el gas mostaza.
Los países, principalmente los países vencedores, como siempre ocurre, deciden, a raíz del Tratado de Versalles, formar lo que se llamó la Sociedad de Naciones, o también conocido como la Liga de Naciones. ¿Ok? Esta Liga de Naciones, eh, en primer momento, lo que trató fue de decir, ¿saben qué? Ocurrió la Primera Guerra Mundial, en esa época no se llamaba Primera Guerra Mundial, no sabían que iba a haber otra, se llamaba la Gran Guerra, y lo que determinaron fue que crear esta Liga de Naciones que velara por el orden mundial, que no volvieran a cometerse este tipo de atrocidades ni estas guerras, ser como un ente mediador. Lo hizo con relativo éxito en la década de los años 20, pero ya en el 39, cuando la Alemania nazi invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 45, se dieron cuenta que la Sociedad de Naciones, o Liga de Naciones, no tenía la fuerza para detener, porque no tenía un ejército a su nombre, eh, y se vio prácticamente incapaz, por no decir inútil, de evitar este hecho. Termina la Segunda Guerra Mundial en el 45 y los países deciden formar la ONU, ¿okay? La Organización de Naciones Unidas, que todos conocen. Así que la Liga de las Naciones fue su antecedente. Ahora bien, ¿qué es lo que primero que realizan? Dicen ya, hagamos una declaración universal. Claro, universal es porque engloba un universo, porque en realidad es obviamente solo el planeta Tierra, pero se llama así, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual la gran mayoría de los países lo suscribe. Y con esto obliga su ordenamiento jurídico a, a respetar todo lo que eran estos derechos humanos. Este es como el origen de cómo se formó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya sé. Ahora, chicos, saben que cada país tiene su soberanía, es decir, dentro de su frontera, gobierna su ley. ¿Ok? Ahora, les consulto, ¿los derechos humanos son un límite a la soberanía del Estado? Sí, no, ¿por qué? No es examen, así que pueden responder lo que ustedes crean. Voluntarios, voluntarios. Debiesen serlo, pero no lo son. Lo limitan. Lo limita, dice Pablo. Tania dice que debería serlo, pero no lo son. ¿Quién más? Yo creo que lo limita. Los derechos humanos limita al Estado. En Perfecto. Chile, pues, por lo menos en Chile. ¿Ya? Perfecto, Cristian. Sí, efectivamente, los derechos humanos sí están por encima de la soberanía de los estados. ¿Por qué? Por ejemplo, una vez que los países suscriben estos tratados de derechos humanos, están en la obligación de responder por esos derechos humanos. Si usted tiene una violación flagrante de un derecho constitucional que esté señalado como derecho humano, y usted acude a los organismos dentro del Estado, y éste no logra resolver la situación jurídica infringida, usted tiene todo el derecho jurídico de recorrer el camino hacia organismos internacionales, bien sea la Corte Penal Internacional, la ONU. Obviamente es un camino un poco engorroso, para eso hay fundaciones que pueden ayudar, pero efectivamente sí limita la soberanía del Estado. Los derechos humanos están por encima de la soberanía del Estado. Por ejemplo, la Constitución aún vigente de Chile, en su artículo 5, inciso 2, indica que los órganos del Estado deben, ojo, respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que no solo yo como Estado, debo garantizar que esto se respete, sino que inclusive debo promoverlo. ¿Cómo? Con organismos de vigilancia, obviamente internos, con leyes que fomenten esta protección de los derechos humanos.
Ahora, los tratados de derechos humanos se dividen en dos grandes grupos. El primero es los derechos civiles y políticos, que es lo que, no sé si han visto en las películas de Estados Unidos, que siempre enumeran, ¿no?, la Carta de los Derechos Civiles. Bueno, efectivamente es eso mismo. Todos los seres humanos tienen en un grupo los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son? Derecho a la vida, derecho a la integridad física, a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, igualdad ante la ley y muchos más. Pero ojo, el tener un derecho también tiene una limitante, ¿ok? Yo puedo tener la libertad de opinión, puedo decir, ¿sabe que me parece que el mejor sistema de gobierno es este? A mí me parece, yo estoy a favor de tal cosa, estoy en contra de tal cosa, pero no por eso yo puedo estar desprestigiando y diciendo tal persona es un ladrón, tal persona tiene tal conducta moral, porque puede caer en un delito. Como la frase cliché que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás, efectivamente. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a derechos, 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 pero parece que deberes no tenemos. Pero no es así. ¿Ok? El otro gran grupo de los tratados de derechos humanos habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre estos está el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la educación, a construir una familia, etc. Obviamente, estos derechos también tienen una limitante. Yo tengo un derecho de propiedad porque compré mi casa y es un bien, pero siempre el bien mayor va a estar sobre el bien menor. Por ejemplo, en el tema de las expropiaciones, si un presidente va por la calle y empieza a expropiarse esto, eso es violatorio al derecho de propiedad. Muy diferente porque son expropiaciones ilegales, prácticamente un robo. Pero, imagínense ustedes, hay dos localidades de 2 millones, 1 millón de habitantes cada uno, y están separados por un camino. En ese camino hay una pequeña casa donde viven 2 personas. Obviamente el Estado ve que la única forma por donde puede unir estas dos localidades para que tengan asistencia médica es construir una carretera. Y la carretera, evidentemente, la única forma en este caso es que pase por esa casa. El Estado puede expropiar. Y esto es efectivamente legal, no está en contra del derecho de propiedad, pero es una expropiación que se llama expropiación por utilidad pública. Se hace una tasación, se hace un avalúo, se demuestra que efectivamente es la única vía, se le paga a la persona. No sé, las personas que sean de Santiago se han pasado por la avenida Independencia. Esa avenida hace muchos años era una avenida bastante delgada y vieron que era una necesidad ampliarla. ¿Y qué hicieron? Les compraron a las personas a través de un proceso, claro, primero viene la compra, el ofrecimiento de la compra, y después si no viene un proceso de expropiación por utilidad pública, y ensancharon la avenida. ¿Ok? Y ahora la avenida es como, no he pasado, la he visto en televisión, es mucho más eficiente, y con esa expropiación se pudo lograr lo que la calle fuera mucho más efectiva, trayendo un mejor nivel de vida. Ahora, por eso hay muchas personas que que señalan que el pago de contribuciones, esto es solo como ejemplo, el pago de contribuciones es violatorio al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque usted compra su casa y siempre tiene que estar pagándole al Estado, y en algunas veces es harto dinero, todos los años la contribución. La contribución es como que usted pagar un arriendo por algo que usted tiene. Una cosa es pagar el servicio de luz, de aseo, de agua, pero las contribuciones, para muchos juristas, pasa a ser casi violatorio al derecho de propiedad. ¿Ya? Cada quien puede tener su opinión en cuanto a lo otro. Ok, esos serían los dos grandes grupos de los tratados de derechos humanos, el derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ver la clasificación de los tratados internacionales. Okay. Hay diferentes tipos de cómo se clasifican estos tipos de tratados. La clasificación que vamos a ver primero es la clasificación material, es decir, en cuanto al contenido del tratado o cuál es la función jurídica. Tenemos el tratado ley,
¿ok? El principal tratado, que es cuando las partes, dos o más, tienen intereses comunes y fines comunes. Por lo tanto, concuerdan en realizar el convenio, que trae beneficios para todas las partes prácticamente de manera igual. ¿Okay? Como que todos están de acuerdo, no hay mayor diferencia entre lo que tú vas a recibir como beneficio y yo como Estado lo que voy a recibir. Entonces, es como el tratado donde todo es armonioso. ¿Okay? Ese es el tratado de ley. Por otra parte, está el tratado contrato. Aquí cambia un poco. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes, pero las bases son comunes. Les voy a dar un ejemplo. El problema de la frontera, o sea, el problema que tiene de inmigración España con la costa, con Marruecos como tal, ellos podrían llegar a firmar un tratado que las bases son comunes, que es dar una solución al problema de inmigración de marroquíes a España, pero el interés es diferente, ¿ok? El interés de España sería frenar, de cierta manera, la entrada de marroquíes ilegales, y el interés de Marruecos sería poder lograr visas para cierto número de ciudadanos. Entonces, ¿qué pueden llegar a este acuerdo, el tratado? Eh, el Estado de Marruecos se puede comprometer a reforzar mejor sus fronteras para que no pasen a través del mar, a entregar antecedentes penales fidedignos, y España podría comprometerse de cierta forma a que personas que cumplan con ciertos requisitos, darles visas de entrada. Ese es un ejemplo. Como pueden ver, las bases comunes, pero los intereses son diferentes. Entonces entra en esa negociación. Ese es el tratado contrato. La otra clasificación es formal, es decir, según su forma. Y esta es súper fácil, atendiendo al número de partes que firman el tratado. Está bilateral, 2 países o 2 organizaciones. Y están los multilaterales de perogrullo, que es 3 o más. ¿Ok? La otra clasificación es atendiendo a la calidad de las partes, es decir, ¿qué soy yo como parte? Por lo tanto, están los tratados celebrados entre estados, o sea, países, estados como tal, tratados celebrados entre los estados y organismos internacionales, y, por conclusión, los celebrados entre organismos internacionales, que podría ser la ONU y la OEA y la Comunidad Europea, o sea, países, estados con estados, estados con organismos internacionales y organismos internacionales entre ellos. La otra clasificación va a depender si permiten o no incorporar otros estados al tratado. Entonces tenemos abiertos y obviamente cerrados. Los abiertos son aquellos tratados que en sus cláusulas permiten que un país pueda, o un Estado o una organización, pueda ser parte de este, aunque no lo haya sido en el momento de suscribir. Y dentro de los abiertos está el abierto universal, donde cumpliendo ciertos requisitos el país puede entrar, y está el abierto restringido, que es a ciertos países que cumplan, aparte de ciertas condiciones, pero que ya están previamente identificados. Por ejemplo, el acuerdo de la Comunidad Europea. Ustedes saben que no todos los países forman parte de la Comunidad Europea, tienen que cumplir ciertos requisitos económicos, de monedas, sociales, civiles, de derechos. Entonces, ellos al firmar este tratado que dio nacimiento a la Comunidad Europea, es abierto porque cuando los países cumplan ciertas normas pueden solicitar ingresar, pero a su vez es abierto, no universal, porque un país de Sudamérica no podría ser parte de la Comunidad Europea. Es un abierto restringido. Y ahora bien, los cerrados son aquellos tratados que, como su nombre lo dice, no permiten que ningún Estado o ninguna otra parte de derecho internacional público pueda ingresar. Y si se quisiese ingresar, todos los firmantes de ese tratado tienen que modificar la cláusula para que permitan la entrada del Estado. ¿Se entienden las diferentes clasificaciones de los tratados?
Sí, profe. Ya, Sí, profe. pensé que iban a Tengo gritar. entendido, Dime, Cristian. tengo entendido que Canadá tiene un acuerdo con la Unión Europea para el libre tránsito. Claro, pero una cosa es que yo tenga un acuerdo para que mis ciudadanos puedan transitar, pero otra es que yo forme parte de la comunidad europea. ¿Me entiendes? Una cosa es que tener un convenio para ciertas cosas, puede ser económicas, de cooperación contra ciertos delitos, pero no por eso Canadá va a formar parte de la Comunidad Europea de Naciones. De partida ni siquiera está en el mismo continente. Ya, profe. Súper, Cristian. Cristian debe estar apurado porque a las 10 juega Colombia, ¿no? Pero lo vamos a tener No, para nada, profe. lo vamos a tener Para hasta nada. las 11 para que se pierda el primer tiempo como nos perdimos nosotros un tiempo. No, profe, para nada. Estamos bien. Bien, bien. Veamos, la estructura de los tratados internacionales. Es decir, el documento como tal del tratado. En primer lugar, va un preámbulo, que si fuera un libro se llamaría prólogo, pero como es un tratado es un preámbulo. Este preámbulo, ¿qué identifica? La primera parte va a identificar a las partes, es decir, los sujetos de derecho internacional público, es decir, estados u organizaciones que forman parte de este tratado. ¿Ok? Lo segundo es los motivos. ¿Por qué se va a firmar este tratado? Y en tercer lugar de este preámbulo está la finalidad. ¿Qué buscamos con este tratado? O sea, las partes que lo firman, el por qué lo hacemos y qué queremos lograr. Partes, motivos, finalidad. Todo eso va en la parte del preámbulo. Puede ser mayor o menor en cuanto a lo extenso, dependiendo de qué tantos motivos o de qué tan inspirado estaba el que lo escribió. Segundo, la parte prácticamente más importante, que es la parte... Profe, Sí, dime, Tania. disculpe, sorry que lo interrumpa. Entre motivo y finalidad, bastante parecido. ¿Me podría dar un ejemplo? Sí, mira, a ver, vamos a suponer que Chile firma, no sé, por ejemplo, con Bolivia, un tratado para combatir el narcotráfico, ¿ok? Entonces, el preámbulo sería las partes, el Estado de la República de Chile y el Estado plurinacional de Bolivia, que identificaste las partes. Después vienen los motivos, tomando en cuenta que durante los últimos años el ingreso de droga de una nación a otra ha sido de tanto, tomando en cuenta que las fronteras son de tantos kilómetros de tierra, que es difícil, ese es el motivo, pasamos a la finalidad. Por lo tanto, acordamos este tratado de cooperación, ¿se entiende? ¿O no? Si no, te explico con Sí, otro. mejor. ¿Sí? Sí, mejor, sí. Ya, súper. ¿Ok? Mira, es como dos personas si quieren terminar empiezan. El motivo, porque tú me engañas, porque no me pescas por esto. ¿Y cuál sería la finalidad? Por lo tanto, decidimos terminar para no asesinarla. Algo así. Muy cruel. Ok, el qué y el por qué. Claro. La parte dispositiva. La parte dispositiva es el grueso, es el núcleo, es decir, lo que son los derechos y los deberes, ¿ok? Que van en el tratado, a lo que se compromete cada Estado firmante, ¿ok? Siempre vas a tener que dar algo para recibir algo, los derechos y los deberes, el grueso del tratado. Lo tercero son las cláusulas finales. Esta va a ser la validez temporal, la ratificación, la entrada en vigencia, las reservas, la adhesión y la denuncia. Brevemente algunos ejemplos de algo. Las reservas es cuando son tratados, por ejemplo, multilaterales, y yo como Estado me reservo el derecho de no tomar ciertas cláusulas, porque no las veo convenientes para mí, para mi Estado. Y eso queda suscrito, ¿ok? Es la reserva que tú haces, ¿ok? La adhesión es cuando se permite que otros estados se adhieran, sin modificar, sino que se adhieran a este convenio. Un ejemplo clásico en materia civil, obviamente, de un contrato de adhesión es cuando usted
contrata una línea de Movistar. A usted le pasan un contrato, pero no es que usted negocie con la otra parte, es un contrato de adhesión, porque usted se adhiere a todas las cláusulas que están acá. Usted lo que hace es firmar y pone cara de que lo lee para no sé para qué. Eso es de adhesión, ¿ok? Validez temporal sería si esto va a tener un tiempo en el tiempo, va a tener un tiempo determinado, ¿ok? La ratificación es que esto va a entrar en vigencia cuando lo ratifique el Congreso de cada nación, y lo que se llama la denuncia, miren, para que no se les olvide, porque la denuncia suena a otra cosa. Imagínense que la persona que tenía que escribir esto, tenía que escribir renuncia y apretó la D. Entonces, en el derecho, no es esta la historia, pero para que no se les olvide, en el derecho, la denuncia en general es el poder que tienen los estados de renunciar a un tratado, ¿ok? Principalmente tienen que ser tratados que lo permitan, ¿ok? O que ya se haya cumplido el objetivo de este, o por último, que tiene cierta vigencia en el sentido, no es que yo digo, hago la denuncia del tratado, es decir, renuncio y me voy, no puede ser inmediatamente. Te dan ciertos plazos, porque podrías crear una indefensión jurídica a la otra parte que tú renuncies en el último momento. Déjenme ver que hay algo en el chat. Sí, limita al Estado. Sí, pues lo vi mucho después. Ok. Otra parte de la estructura de los tratados es el fin del tratado. Ojo, no la finalidad, es el fin como la parte final, que es la fecha, el lugar, por eso ustedes ven el Pacto de San José de Costa Rica del año tal, el Pacto de los Derechos del Niño del año tal, fecha, lugar, el idioma o los idiomas oficiales en los cuales se firman, por lo general es el inglés y el francés, pero dependiendo de los países pueden ser sus idiomas autóctonos. Por último, los anexos. Esto es optativo. Por lo general los anexos van cuando son convenios o tratados, mejor dicho, que limitan fronteras. ¿Ok? En este caso usted puede poner las cartas geográficas, los mapas que determinan dónde se dividen las nuevas fronteras o los nuevos hitos que se hayan marcado. Igual usted como anexo, o sea, usted, los estados como anexos, pueden agregar lo que ellos estimen conveniente para clarificar el convenio. Profe, en los idiomas iría el idioma extranjero y, por ejemplo, no sé, si Chile firma con Estados Unidos un tratado, iría en ambas versiones, inglés y español. Sí, mira, por lo general va en los idiomas de todos los países que firman y lo tratan de hacer en el momento para que no quede lugar a dudas una doble interpretación, porque saben que hay palabras que en inglés pueden tener dos significados diferentes al que tenemos nosotros en español, y algún país podría querer pasarse de listo y decir, no, sabe que la intención de este tratado no era esta, sino esta. Entonces, por lo general, si son dos países con idiomas diferentes, se firma en los dos idiomas. Claro, por eso lo preguntaba, porque podía haber un significado distinto. Sí, no, por supuesto, exactamente, Joana. Chicos, ¿cómo va el partido? ¿Alguien sabe? Aún no Va igual. 1-1, ¿Uno? ¿Un minuto punto más? 76. Oh, bueno, un puntito. Está No es, peleado, sí. sí, un punto no es nada malo. A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya tenemos dos evaluaciones, o sea, aparte de la solemne, que vale el 35%, que vamos a hablar de eso al final, nos faltaría la segunda solemne, que es en la semana 16, pero nos falta una evaluación, ¿ok? Para tener nuestros tres controles. La vamos a hacer igual que hicimos los otros dos controles, vamos a hacer por grupo, igual, un trabajo, las disertaciones. ¿Okay? El mismo sistema. Entonces, reúnanse en grupos, me dicen si van a ser los mismos y dividimos el tema. Cecilia, yo ya sé el punto que conversamos la otra vez, así que no te preocupes. Ok, gracias. No estaba muy preocupada en realidad.
No, pero para que Qué bueno supieras que que... me acordó, a mí ya se me había olvidado. Ah, muy bien. En todo caso, como que no apareció más, supongo. Ya. Grupos, los mismos, unos nuevos. Ya no se quieren y quieren hacer nuevos grupos. Déjeme consultar por lo menos acá con mi supergrupo. Ya, súper. Igual estoy Profe, consultando. nosotros seríamos los mismos. Ya, Joana. Entonces, grupo 1. Joana Vázquez. ¿Me podrías repetir los nombres, por favor? Sí, Tania Molina, Bárbara Faúndez, Florencia Fernández Más y lento. Pablo. Ya. Bárbara. Sí, Joana Vázquez, Tania, Tania Molina, Bárbara Bárbara Faúndez, Pablo Contreras y y Florencia Fernández. Florencia. Sí. Mira, se escucha la narración del partido. Muy bien. Oye, mientras están haciendo los grupos, ¿alguna duda o consulta del tema que acabamos de ver de los tratados? ¿No? Ok. Grupo 2. Yo sí, profe, tenía una duda, pero se me olvidaron los nombres. Estaba el tratado cerrado, si no me equivoco, y el otro. Claro, sí, mira. Esa es la clasificación del tratado dependiendo de si aceptan o no a otros estados que no suscribieron al Que, momento. Está el que se incluyan abierto, o no se incluyan. claro, está el Ya. abierto y el cerrado. Y el abierto a su vez se divide en dos, en abierto universal y en abierto restringido. El universal es que puede ingresar cualquiera que cumpla con ciertos requisitos y que sea admitido, y el restringido era como el ejemplo de la Comunidad Europea, que aparte de cumplir ciertos requisitos, está, vale la redundancia, restringido a cierto conglomerado de organizaciones o países. Ya, yo comprendo. Muchas gracias. De nada. Profesor, Profe, estamos listos nosotros. Ya, grupo 2. disculpe, profe, la PPT la envía. Es que me faltó escribir la clasificación de los tratados, pero la letra B. Ya sí, no te preocupes, Yana. Mira, yo mañana, como siempre, subo el video y ahí lo puedes ver. Ah, ya, gracias. De nada. Nadie ve los videos. La otra vez revisé. 5 Yo le iba a visitas, decir, 7 visitas, y yo, nadie los ve. Lo subo no, por... yo le iba a decir que fue súper buena herramienta. Yo no había trabajado nunca con un profesor que subiera sus videos y pude, bueno, sacar información que no había visto antes, así que se lo agradezco mucho, me sirvió mucho. Y de hecho, estoy pensando ahora que por lo menos hoy le puse atención y no escribí nada, que era lo que yo hacía antes. ¿Ya? Le puedo poner atención, la veré de nuevo y ahí sacaré los apuntes correspondientes. Muchas gracias por subir los videos. Lo seguiremos subiendo. Gracias, Cecilia. Yo hice Ya, un blog de notas con sus videos y la materia que está pasando en cada uno de ellos, si sirven, si lo ocupamos. no, yo lo digo por el número de visitas. Yo no soy influencer, nadie me ve. Ya. Grupo 2. No vive por los likes. Sí, exacto, nadie le pone un like. No. Cecilia Holguín, ¿quién más es tu grupo, Cecilia, por favor? El Jasmine López, Ya, Diego Ibacache, ya, Felipe Pérez. súper. Grupo 3. ¿Alguien? ¿Voluntarios? Parece que está bueno, está entretenido el partido. ¿Eh? Camila, grupo 3, ¿va a ser su mismo grupo?
No, profe, estamos en negociaciones. Ah, ok. Preguntar a alguien que no sea del mismo grupo. Profe, Brian. nosotros, ¿Mismo grupo? sí, el mismo. Ya. Está Dayana. Ya, dame un segundo. Brian Sáez. Dayana Arriagada, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Nelson. Ya, debe estar robando. Francisco Quinteros. Y Carlos Muñoz. Ya, Francisco Quintero y Carlos Muñoz, ¿cierto? Ustedes sí son 5. Sí, Ok. gracias. Gracias a ti, Brian. Profe, ¿de cuántos es el grupo? A ver, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Van 14. Ustedes son 24, pero 2 no vinieron más. 22. No más de 5 y no menos de 4. Ya. O sea, puede ser 4 o Gracias. 5. Ya. Uno, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 14, 6, 7, 8. Quedan 8, van a tener que ser 2 grupos de 4. O sea, si con mi cuenta quedan 8, no sé si queda alguien por fuera. El grupo 5. Roberto Correa. Sí, la Dane Moreno, la Nati Serrano. Ya, un segundo. Dafne Moreno. Nati Serrano y la Catalina. Catalina Pino, ¿cierto? Sí. Sí, la Cata. Catalina. Ni siquiera voy a preguntar por qué esos cambios de grupo, así que ojalá no haya sido por mi ramo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Perfecto. Lo mismo de siempre. Va a ser la solemne, el tercer control. Ya con eso tendríamos los 3 controles terminados y podríamos enfocarnos en las clases que faltan y solo en la última solemne. Cosa de que tengan tiempo para los demás ramos. Lo mismo el trabajo decente, por favor, con un solo tipo de tipografía, que parece que a veces cada quien envía su parte y cambian, pasan por todos los tipos de letras. Y el día de la presentación, más o menos como lo hemos hecho las demás veces. ¿Ok? Vamos a ver alguna pregunta. Y ahí me dicen si quieren la nota individual de la disertación, obviamente la del trabajo es grupal, y envíen el trabajo hasta el miércoles a medianoche. Si tienen alguna duda o consulta, la podemos ver. Ah, no les di el tema, ¿cierto? Estoy esperando, profe. Está anotando todo lo que hice, pero nunca el tema. Ya, al tiro. A ustedes les tocó la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979.
Se las repito. Convención sobre la eliminación. Sobre la eliminación. Espera un poquito porque estoy lento, profe. No, no te preocupes. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación Las formas de discriminación contra la mujer. contra la mujer. ¿Profe? ¿Año? No, no le vamos a 1979. indicar. ¿Perdón? Perdón. Disculpe. No, te escucho, cuéntame. ¿No le vamos a indicar los puntos que vamos a exponer? ¿O ya los cogemos nada más? No, lo escogen porque más o menos va... me imagino que va a tener que hablar del desarrollo, de qué derechos abarca, de cuáles son los motivos, qué ven de positivo, o si creen que faltó algo. No, ya, los dejo a su... Impacto específico, etcétera. Ya, entonces perfecto. todos lo tienen, el trabajo hasta el miércoles y lo otro. Como veo que terminó el partido, sacamos un puntito. Y para terminar, solo quiero que reflexionemos algo. Ya terminó el partido, por favor, acá. Están todos pendientes, ¿cierto? Es que quiero que hablemos algo sobre la Sí, solemne. profe. Ya, miren, chicos, ya hablando en serio, el tema con la solemne, yo sé que a varios les puede haber parecido un poco complicada o un poco larga. Lo de largo probablemente pudo haber sido, para el otro lo haremos un poco más corto, pero por otro lado, yo en ningún momento apuré a nadie. Eso no fue que ya chicos, 15 minutos, chicos, vamos apurando. De hecho, varias personas me escribían al privado, profesor, me falta N. Y tan de testigo yo les respondía, tranquilo, no hay apuro. De hecho, el último examen me llegó como a 25 minutos para las 12 de la noche. De hecho, le dije a la persona, mira, envíamelo antes de media hora más y yo lo recibo al correo y nos desconectamos, así que por apuro no iba. Ahora, lo de complicado podría ser, pero es por lo siguiente. Miren, ya hablando más en confianza. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, hace muchos años, una cosa que me vea joven y otra que lo sea, no es lo mismo. Las personas que entraban allá a estudiar eran iguales que las personas que entran a un CFT, iguales que las personas que entran a un IP. ¿Qué podía haber pasado? Que tenían la suerte de tener una beca, la suerte de poder pagar o haber tenido un poco más de nota. Había gente muy brillante, había gente que le costaba un poco más, pero ¿qué es lo que hace la universidad? La universidad te va apretando, apretando y apretando, y te va exigiendo, y tú subes el nivel, aunque no quieras. No es lo mismo el nivel del primer año de Derecho al quinto año de Derecho. Yo opino que la gente que estudia en un CFT, es un centro de formación técnica, van a tener un título que es profesional, que es técnico de nivel superior, para ejercer su carrera como tal, y gente que está totalmente capacitada. A mí si hay algo que me molesta es cuando empiezan, no, pero no hay que ser tan exigente porque es un CFT, no es una universidad, y eso es educación superior, y gente totalmente inteligente que puede. Aquí nadie tiene un problema cognitivo, y si fuera un problema cognitivo, eso lo ven psicólogos y lo ven especialistas. Por eso yo siempre trato de exigirles, tampoco fue, aquí nadie reprobó, pero para mí sería lo más sencillo del mundo haber hecho el examen en el aula virtual, que es hasta entretenido, verdadero y falso, ni siquiera pierdo el tiempo corrigiendo, todos aprueban, y yo el sábado, en vez de estar corrigiendo exámenes, que les llegó el sábado, hubiese estado viendo la final de la Champions League de lo más tranquilo. ¿Ok? Pero yo considero que eso, no para mí, porque yo ya sé esta materia, eso es una falta de respeto para ustedes, porque estaría yo menospreciando su capacidad y menospreciando su conocimiento si les dijera, pregunta número 1, según sus palabras, ¿qué es el derecho? Por Dios, eso hasta mi abuelita lo podría googlear y ponerlo. No sé si sabría googlear, pero ustedes me entendieron la idea. Entonces, chicos, si yo les exijo es porque sé que pueden. No dejen nunca que los menosprecien así, porque si ustedes terminan una carrera en un CFT, prácticamente pueden seguir una IP y después, inclusive, la Escuela de Comercio tiene convenios con la UNIAC y con la Universidad San Sebastián, que en año y medio sacan el título universitario, así que estos 2 años les servirían igual. No todo el mundo estudia en la universidad, pero simplemente por otras cosas, puede ser por dinero, puede ser por tiempo, puede ser porque saben que a mí me gusta el comercio exterior, no voy a estar 5 años estudiando medicina cuando la sangre me da asco,
prefiero esto, que esto es lo que me gusta. Así que, si bien es cierto, el examen pudo haber sido de un nivel, ni siquiera lo digo alto, sino de un nivel acorde a lo que vimos en clase, es por ustedes mismos. Créanme que de verdad para mí, si vieron la retroalimentación, yo leo todos los exámenes, leo todas las preguntas, veo las respuestas, y de hecho, con una mano en el corazón, nadie puede decir que evalué con el látigo. O sea, no creo que haya alguien que diga, ¿sabe qué? Yo en vez de, no sé, un 6-7 tenía el 7, o ¿sabe qué? Yo en vez del 5 creo que tenía un 6. No era tampoco así. Lo último, alguien me comentó por correo que los casos que vimos, o sea, los casos del examen, no guardaban relación con la materia que habíamos visto. Entonces, yo tengo la duda. A ver, la primera pregunta hablaba del proceso de formación de leyes. Según lo recuerdo, estuvimos la mitad de una clase, no sé si fue la primera o la segunda, viendo lo que era la iniciativa, la promulgación, el Congreso, la comisión mixta, e inclusive una de las preguntas que utilizamos para los ejercicios fue, ¿qué cambiaría usted este proceso formativo de ley? Así que supongo que eso lo vimos. Lo segundo, lo que era referente a si el menor podía vender un bien yéndose a otro país donde la mayoría, inclusive vimos ese mismo ejemplo. También lo vimos. Lo único que hice fue Puso otro Nosotros lo ponerle, vimos. vimos. lo único Lo que hice fue puso ponerle Cristian. el nombre del baterista de Queen porque me gusta el rock, para que no fuera tan esgrima. Si Otra no me pregunta. equivoco, estaba en la clase 2 o el video 4. Por una de esas Sí, dos. la pregunta nació de Cristian, esa creo. Claro. Y la otra pregunta, que era cuando hacían la revocatoria del poder, también la vimos, que era que tenía tantos días para hacer el poder. Lo vimos en clase, que fue la clase inclusive que vinieron a evaluarme a mí del caos. Y así que lo vimos y lo vimos como actividad. Y la cuarta pregunta, que era sobre las sociedades mercantiles, creo que 5 o 6 veces dije, va a salir una pregunta de acá, por eso que todos tuvieran el trabajo. Lo otro, muchos lo que hicieron fue, lo que yo encontraba súper brillante, ventajas, desventajas, ventajas, desventajas. ¿Cuál recomiendo? La que yo diserté. Obviamente, si es la que manejo, y las preguntas no iban a estar erróneas. ¿Por qué? Es porque si está bien fundamentado, podía servir cualquiera. De hecho, les di la libertad, si querían llenar con datos, datos que no fueran reales en cuanto a la empresa, no había ningún problema. Aquí hubo gente que puso, como van a invertir muchos millones, ya perfecto, recomienda esa por eso. De hecho, en cuanto a lo largo, me acuerdo una pregunta creo que era de Dafne, que cuando leo, empiezo a revisar, eran 5 líneas la respuesta. Y yo pensé, en 5 líneas no puede tener la nota. Y empiezo a leer, y en las 5 líneas respondió todos los puntos que pregunté, la volví a leer, le faltó solo un pequeño punto, y tenía que tener la nota. De hecho, le puse felicitaciones por su poder de síntesis. Así que yo quisiera saber, ¿vimos o no vimos? O yo, porque si me cuido de preguntar algo que di, no voy a salir yo, explíquenme el derecho administrativo en Tailandia. ¿Vimos o no vimos el material que pregunté? Y cualquier reflexión que quieran hacer del examen, de la solemne, perdón, y terminamos. Aunque ya no hay fútbol, pero bueno. Yo creo que lo vimos todo. Yo creo que usted siempre fue garante del tiempo y fue también muy flexible en cuanto al tiempo con nosotros. Si bien, claro, nos parece largo porque obviamente nadie es abogado, entonces se sabe el derecho de arriba para abajo, pero yo creo que fueron materias que vimos, que las conocíamos y que ya las podíamos ir relacionando. Entonces no creo que, no sé si recibió algún reclamo o algo, yo creo que por ahí no iba. La verdad, no sé, puede que la persona se haya equivocado, cometió un error, pero me parece que usted siempre nos dio todas las garantías para poder entregar el trabajo y en el tiempo que estimara usted, obviamente. Yo, profe, opino que, disculpe, Cristian, yo opino, profe, que fue por un tema del tema del tiempo, profe. Yo creo que la persona se vio muy agobiada por el poco tiempo que tuvo y yo creo que pasó por eso. Más por eso yo creo que la queja, pero pasó de hecho comercial, pasó el tema de la sociedad, disertamos eso.
Sí, yo creo que fue una queja más por el tiempo, porque igual tuve agobiado con el tiempo, pero al final igual lo logré concretar. Pero no, una queja, profe, por eso. Ya, profe, ok, no. Pero perfecto. tampoco pasó por el tiempo porque yo fui una, no sé si de las últimas 3 que quedamos, entonces tampoco pasó por ese tema de que no tuvimos tiempo para responder. Y los temas sí se vieron en clase, entonces era más que aplicable, o sea que lo podíamos aplicar de hecho. Sí, profe, yo creo que lo del tiempo es porque estamos acostumbrados a que siempre haya un límite y que estábamos como todos corriendo porque tiene que ser la hora de clase y cuando después usted dijo como, tranquilos, pueden tomarse su tiempo. Por mi parte yo iba a mandarla un poco incompleta porque dije, no, se va a acabar la hora. Y como usted dijo, como no se relájense, no es tan terrible, completé un poco más algunas respuestas porque me demoré mucho en una y después ocupé mucho tiempo en una y después no vienen las otras. Entonces, el tiempo yo creo que era más que todo porque siempre en todos los otros ramos tenemos como un límite y como no nos podemos pasar de eso porque algunos profesores quizás no nos reciben el examen o algo así. Pero con respecto a la materia yo creo que sí lo pasó. Y además, como decía Cecilia hace un rato, tenemos los videos, yo vi los videos mientras ordenaba ese día en la casa y funcionó para mí, creo. Yo concuerdo con Camila, me pasó lo mismo, el hecho de entregarlo en un tiempo determinado, llegó un momento en el que me bloqueé, ya me costaba como poder explicar o encontrar la información en mi cuaderno, pero la información estaba toda, nada que decir. O sea, yo creo que le agradeceré al profe el acompañamiento porque nos tocó otra solemne anterior en la que yo creo que todos teníamos un tiempo límite y no hubo acompañamiento tal del profesor. O sea, tenés que entregarlo en 2 horas y en 2 horas había que entregarlo. Y a mí, yo la última solemne que fue la de estadística, perdón por decirlo, me la entregué incompleta. Luego el profe obviamente nos aclaró en la clase, pero ahí, por ejemplo, no hubo acompañamiento suficiente. En cambio, el profe se tomó el tiempo para estar con nosotros y yo creo que con los que quedaron incluso, el profe estaba ahí. Concuerdo contigo. ¿Puedo acotar algo? Yo creo que, no sé lo que pasó, la verdad es que a mí me sorprenden estas cosas porque pienso que es gente adulta, independiente de la edad, y creo que bueno, todos tenemos distintas vidas, distintas formas de tomar estas cosas, pero creo que el resultado, lo que han dicho el resto de los chiquillos, demuestra que la inconformidad de algunos siempre va a existir. Siempre va a existir alguien que va a sentir que fue mucho, que no pudo dar, por las razones que sea. Ahora, no le veo sentido si al final el resultado ha sido en el porcentaje de, no sé, azules, por decirlo de alguna forma. Los resultados fueron buenos, creo que la discusión está de más, creo que la persona podría hacer, el que reclamó, los que reclamaron, una autoevaluación de por qué fue lo que pasó, en qué me fue mal. Yo no me había fijado en los videos que habían hasta muy tarde quizás, y yo siempre lamento no haberme preparado antes, por una falta de tiempo personal. Pero sí hay mucho de parte de entregar la información estuvo toda, estuvo siempre disponible, entonces fue un poco darnos cuenta de que dónde estaba, nada más. Ahora, debo reclamar el hecho de que nunca supe, y ahí me confundí, cuál de los bateristas era, pues si era el de Queen o era el de Duran Duran. No, mire, yo soy más antiguo. De hecho, no sé si se fija, en cada pregunta puse un detalle histórico. Sí, pues si usted me distrajo por ese tipo de detalle. Claro, en la primera estaba José Saramago y Dan Brown, que son dos autores Dan que a mí me Brown, por gustan. supuesto. Y la Sí. otra, la de la sociedad que se llamaba Cuello Pequeño, ves que puse Ana Bolena, fue una reina de Inglaterra que fue De Inglaterra, sí, pues. Una de las primeras decapitadas. Claro, y el rey era Enrique VIII, por eso la VIII. persona que tenía el poder era Enrique Ochoa. Ochoa. No, y las piedras rodantes era como para Claro, distraerse. los Rolling Stones, por supuesto. Claro. Yo no sé si el resto cachó el chiste, pero a mí me distrajo un poco eso, que lo encontré simpático, pero no, yo creo que, a ver, en lo personal, yo no encontré la prueba difícil, para nada, para hacer una solemne, Claro. no la encontré difícil. Entonces, claro, para alguno puede estarlo, pero a lo mejor no pudo estudiar lo suficiente.
suficiente, a lo mejor no se preparó con tiempo. Hay tantos factores, entonces depende de cada uno la percepción del examen. Perfecto. Eso. Claro, Profe, a mí igual, bueno, me gustaría acotar, sumándome a los compañeros, bueno, más que nada agradecer su ética de tratarnos como personas capaces de aprender la materia. Y bueno, eso, que realmente sí hemos aprendido y que si alguien consideró que lo que se preguntaba en la prueba no se había enseñado, pues tendría que evaluarse después de escucharnos a nosotros, pues. Que perfecto, gracias. consideramos que sí hemos aprendido y que agradecemos su ética de considerarnos como personas capaces. Y la manera de exigirnos también, porque yo también le encuentro la razón al profesor, nos está exigiendo de una manera en que vamos a ser profesionales en un año más y tenemos que ser los mejores profesionales. Yo creo que eso es lo que todos queremos. Y lo Agradecerle serán, eso, les profe. tengo fe, les tengo fe. Bueno, chicos, gracias, que igual siempre es importante porque uno siempre tiene que escuchar las opiniones de los demás y no mirarse tanto el ombligo, a ver si de verdad está en lo correcto. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que... ¿No tiene más fe que la roja? Mira, sacaron un punto en argentino, así que por lo tanto les tengo más fe a ustedes. Este profe le faltó rueda. Rueda se fue, vamos a terminar la clase porque Cristian tiene que ir a ver a su selección. No, Ya, para chicos. nada, profe. Tengo trabajo. No, que se la pierde igual que nosotros. O Tengo por lo menos trabajo, un profe. tiempo, que vea solo el segundo. Ya, perfecto. Ve, No, profe, que no vea alguien no ninguno. captó Gracias, el chiste profe. de los nombres. Gracias por la retroalimentación. Ya, Profe, Francisco, tranquilo, gracias a ti. tranquilo, profe, no se preocupe, fue un detalle nomás, fue un detalle. Ah, Gracias. fue Roberto entonces que reclamó. No, Gracias, yo no. profe. Me saqué un siete. Era el Roberto, estoy segura. Ahora Roberto va a ser el culpable, mira tú. Chicos, gracias, nos vemos con los trabajos el miércoles hasta las 11:59 y nos vemos el jueves para las disertaciones. Ya está todo dicho por hoy y podéis ir en paz. Que estén Gracias, bien. Hasta luego, profe. profe. Gracias, Sí, profe. Hasta descansen. luego. Buenas noches. Descanse, cuídese. Gracias, Igual, profe. chao. Buenas noches.